En esta enseñanza básica vamos a analizar las desviaciones del supuesto Vespasa que vimos en la semana 11. En este caso vamos a hacer el cálculo y el análisis de las desviaciones tanto para costes directos como para costes indirectos. La información de partida en la que tenemos que comenzar es el presupuesto unitario de los dos productos que se fabricaban en Vespasa, M125 y M250, y los datos reales que tiene la sección determinado una vez que ha acabado el ejercicio económico. Con esta información vamos a calcular las desviaciones técnicas y económicas de los costes directos, que son por un lado el PST, por otro los motores y después la mano de obra directa. Después vamos a analizar las desviaciones en costes indirectos de la sección determinado y por último vamos a hacer el análisis de estas desviaciones. El presupuesto de producción unitario del que partimos, si recordamos, teníamos el producto M125 y el producto M250. Eran las motos de 125 centímetros cúbicos y de 250 centímetros cúbicos. Al estar en el presupuesto unitario, la columna de las cantidades nos dice los rendimientos que los necesitaremos para calcular la cantidad que se debería haber empleado de recurso productivo para el nivel de producción real. Este rendimiento también se le llama estándar técnico. Después tenemos la columna del precio, en la que tenemos el estándar económico, que nos indica el precio al que debería haberse pagado o consumido cada unidad de recurso productivo utilizado. Y como tercera columna, la columna del total, que serían los costes estándar. Estos costes nos indican la cantidad de euros de cada recurso productivo que lleva una unidad, en este caso de M125, del producto fabricado. Estos datos son los costes y las cantidades de recursos que debe llevar una unidad de producto, ¿vale? Porque son datos presupuestados, son datos previstos que al ser en base unitaria estamos hablando de estándares. Para el producto M250, pues lo mismo, la cantidad sería el estándar técnico, que es la cantidad de recursos que debe llevar una unidad de producto M250. El precio sería el coste unitario que debe tener una unidad de recurso productivo y el coste estándar sería la cantidad de euros o el coste de cada uno de esos factores productivos que debe llevar una unidad de producto fabricada. Los datos reales que nos los daba el enunciado también están separados por productos M125 y M250, acompañados del nivel de producción real que se alcanzó en la empresa. En este caso, fabricamos, una vez terminado el periodo, 520 unidades de M125 y 380 unidades de M250. Los datos reales que nos indica esta tabla son datos con los que vamos a analizar las desviaciones. Vamos a ver hasta qué punto hemos cumplido con el rendimiento que se tenía previsto en lo que sería en términos de cantidades de materiales consumidas y con el precio o coste del recurso productivo que hayamos consumido, si hemos cumplido con esas previsiones de precio o coste. Pues bien, en el primer caso de la moto M125 sabemos que la cantidad realmente fabricada ha sido de 520 unidades. Pues las desviaciones técnicas y económicas se deben analizar para el producto semiterminado que utiliza ese producto M125, para los motores y para la mano de obra directa. La información, como hemos dicho antes, por un lado será el presupuesto unitario y por otro lado los datos reales. Si empezamos con el producto semiterminado, para el producto semiterminado y calcular sus desviaciones necesitaremos las variables QS y PS que nos indican la cantidad de PST que debería haber llevado la producción real y el precio al que debería de haberse consumido ese PST, y QR y PR que serán la cantidad realmente consumida de PST y el precio al que realmente hemos consumido ese producto. QS, ¿cómo calcularemos QS? La calcularemos como el rendimiento unitario, que viene del presupuesto unitario, por la cantidad realmente producida. ¿Quién es QS? En este caso estamos hablando de PST, QS será S1. Necesitaremos
una unidad de PST por cada unidad de M125 fabricada. Por lo tanto, QS será 1 por 520, 520 unidades. PS. PS es el precio al que deberíamos haberlo consumido, que en este caso es 1.454,55 euros la unidad de PST. 520 unidades. Cantidad real. Nos vamos a nuestros datos reales y sabemos que hemos consumido en la realidad 530 unidades de PST a un precio de 1.470 euros. A la vista de estas variables ya podemos adelantar que la desviación técnica, que es la desviación en cantidad, va a ser desfavorable, ya que donde deberíamos necesitar 520 unidades, hemos empleado 530. Igualmente, la desviación económica será desfavorable, porque el precio que teníamos previsto consumir una unidad de PST era 1.454 y en la realidad ha sido 1.470. Como la desviación global es la suma de la desviación técnica más la desviación económica, sabremos que también va a ser desfavorable. Con las fórmulas que sabemos por el tema 8, podremos calcular cuántos euros supone esa desviación técnica, cuántos euros supone esa desviación económica y el total de los euros de la desviación global. Así, para el producto semiterminado, como tenéis en las diapositivas, tenemos esos valores. Respecto a los motores tendrán las mismas variables, QSPS, QRPR, cantidad estándar será 1 por 520, el precio 600 y esos son los datos previstos, 520 unidades de motor, 600 euros el motor. La cantidad realmente utilizada es de 550 motores y el precio al que realmente se han pagado esos motores es 570. En este caso, la desviación técnica vuelve a ser desfavorable, pero la desviación económica es favorable. Como la suma de estas dos desviaciones no sabemos sus importes, la desviación global, necesitaremos calcular la fórmula para ver su valor favorable o desfavorable, positivo o negativo. Y por último, la mano de obra directa. La mano de obra directa, sus variables, aunque podrían denominarse Q y P sin problema, se denominan HSTS, su significado es el mismo que el de la Q y la P, HRTR, y sabemos que el rendimiento de la mano de obra directa es 5 horas hombre por producto. Para 520 productos, H será 5 por 520, 2.600 horas hombre, que se deberían pagar a 15 euros la hora hombre, y en la realidad se han necesitado 3.200 horas hombre a un precio de 15,2. En este caso, tanto la desviación técnica como la desviación económica son desfavorables y por tanto la desviación global también será desfavorable. Los valores de estas variables los tenemos aquí. Una vez que tenemos las variables, calculamos el importe de esas desviaciones. En el caso de las desviaciones de producto semiterminado, vemos que hemos tenido una desviación global de 22.739,2 euros. Eso significa que hemos gastado en PST 22.739,2 euros más de lo previsto, de los cuales 14.545,4
se deben haber utilizado más unidades de PST de las necesarias, y la desviación económica de 8.193,8 refleja los euros que hemos gastado de más debido a un aumento del precio, a un aumento en este caso del coste del PST consumido. En el caso de los motores, la desviación global es desfavorable. Hemos gastado 1.500 euros más de lo previsto en motores. Estos 1.500 euros se deben, por un lado, a 18.000 euros que gastamos de más por el número de unidades de motores consumidas, aunque la desviación económica sea favorable de 16.500, que significa que hemos gastado 16.500 euros menos de lo previsto a causa de un precio más bajo del previsto. Esto sería compatible con haber comprado motores de un precio más bajo que tienen un rendimiento menor. Por lo tanto, estos motores pueden haber ocasionado problemas a la hora del montaje de los productos terminados, de las motos en este caso de 125 centímetros cúbicos, y ocasionar que se necesiten más motores de los realmente necesarios, por ser de un precio bajo. El efecto conjunto, como podemos ver aquí, significa que no ha compensado comprar esos motores a un precio más bajo, ya que el aumento de la cantidad que ha conllevado ese precio más bajo de los motores ha sido más importante que el ahorro en costes que hemos conseguido gracias a el precio más bajo. Por último, la mano de obra directa, en este caso son todas las desviaciones desfavorables, con lo que podemos decir que hemos gastado 9.640 euros más de los previstos, de los que 9.000 se debe haber utilizado más horas de las necesarias y 640 haber pagado esas horas a un precio más alto del previsto. En el caso de los costes indirectos, nosotros necesitaremos la información de la producción normal, del presupuesto normal, y la cantidad producida realmente de ese producto M125. Utilizaremos los datos de los rendimientos que vienen en el presupuesto unitario y los datos reales. Las variables que se necesitan para las desviaciones en costes indirectos son UP, US, UR, CSV, CSF, CS y CR. UP es el número de unidades de obra del presupuesto normal, es decir, el rendimiento por el nivel de producción normal, que serían 3 por 500, 1.500 horas máquina. Ese es el nivel del presupuesto normal o lo que es lo mismo, la capacidad que se considera normal para esta sección. US sería este mismo rendimiento previsto como normal, pero para 520 unidades. 3 por 520 nos da 1.560 horas máquina que deberían haberse empleado. UR es el dato que nos da la sección, que son 1.600 horas máquina. CSV, la parte variable del coste de una unidad de obra, 30 euros. La hora máquina. CSF, la parte fija del coste de una unidad de obra, 10 euros la hora máquina. CS total será la suma de CSV más CSF, 40 euros la hora máquina. Y CR es el coste real de la unidad de obra, que es, según los datos reales, 40,86. A la vista de estos datos, sin necesidad de realizar la fórmula a priori, podemos decir, por un lado, que la desviación técnica en cantidad va a ser desfavorable. El nivel de producción que necesitábamos alcanzar con 1.560 horas máquina, al final en la realidad hemos empleado 1.600 horas máquina. Después, la desviación económica nos muestra que también es desfavorable. Esa desviación económica nos indica que el coste de la unidad de obra es más alto en la realidad de lo que se preveía como normal.
Esta desviación económica además se distingue, en ella se diferencia la desviación en capacidad y la desviación en presupuesto. La desviación en presupuesto la podemos analizar observando la comparación entre el nivel de capacidad que se preveía como normal utilizar y el nivel realmente utilizado. Como estamos trabajando por encima de la capacidad normal, la desviación en capacidad es favorable. Tenemos una desviación en capacidad favorable, una desviación económica desfavorable, de forma que, como sabemos que la desviación económica es la suma de la desviación en capacidad más la desviación en presupuesto, la desviación en presupuesto será desfavorable. La previsión que hemos realizado del coste de los recursos productivos no se cumple. Pues con estas variables, que son las que hemos calculado antes, podemos poner importes en euros a esas desviaciones que hemos analizado solo mirando las variables. Así aquí vemos que la desviación global es desfavorable porque es la suma de todas las desviaciones. Para poder saber el signo de esa desviación siempre hay que realizar la fórmula, que la desviación técnica era desfavorable por haber necesitado más horas máquina de las que se preveían como normales en el presupuesto flexible, que la desviación en capacidad es favorable porque hemos trabajado por encima de la capacidad normal, mientras que la desviación en presupuesto es desfavorable porque el coste de la unidad de obra al final ha sido más alto de lo previsto, porque nos hemos desviado en la previsión, al realizar esa previsión de los costes primarios, del reparto primario, los costes indirectos. La desviación económica es la suma de esa desviación en capacidad más desviación en presupuesto. Para analizar esas desviaciones siempre comenzaremos primero con la desviación global y después iremos viendo cuáles son los signos más importantes de las desviaciones técnicas y económicas. En este caso, las desviaciones globales son desfavorables, tanto para el PST como para los motores. ¿Qué nos ha pasado en PST? En PST hemos tenido una desviación debida al rendimiento, ya que hemos utilizado más PST del realmente necesario. El coste del PST también explica esa desviación desfavorable porque se ha utilizado un PST más caro, más costoso de lo previsto. En cambio, en los motores, como veíamos al ver los datos, aunque el rendimiento ha sido inferior, es decir, que hemos necesitado más motores de lo realmente necesario, el precio ha estado por debajo de lo previsto. No obstante, tenemos que ver que estos porcentajes de las desviaciones no son muy significativos, entre el 3 y el 4%. Para calcular este porcentaje de las desviaciones, como hemos dicho en otras clases, la importancia de una desviación se calcula como el valor de la desviación en euros entre el importe previsto para gastar de ese factor productivo, en este caso PST o motores, que sería QS por PS. Este QS por PS es el importe previsto del presupuesto flexible. Respecto a la mano de obra directa, vemos que el importe en sí, 9.640 euros, aunque no es importante en sí mismo, sí vemos que supone una desviación del 25% de lo presupuestado en mano de obra directa, por lo que tenemos que profundizar entre las causas. ¿Cuál es la principal causa? El rendimiento de la mano de obra directa. Hemos necesitado muchas más horas hombre de las realmente necesarias para fabricar nuestras unidades de M125. En costes indirectos, la desviación global es desfavorable y analizando sus componentes vemos que tanto la desviación técnica como la económica no son muy significativas, pero son desfavorables, aunque representan menos del 5%. En estas desviaciones lo que tenemos que destacar es que hay un componente positivo, hay una desviación favorable por utilizar la capacidad productiva, por utilizar más unidades de obra de las previstas como normales en la sección, es decir, no tenemos recursos ociosos, no tenemos parte de nuestra infraestructura sin utilizar. Las desviaciones de M250
para productos semiterminados, para motores y para mano de obra directa se calcularán basándose en el presupuesto unitario de la sección determinado para M250 y en los datos reales de M250. Respecto a PST, observamos que la cantidad que debería haberse empleado para la producción real se calcula otra vez como el rendimiento del presupuesto unitario por la cantidad real realmente producida de M250. Esto nos da 380 unidades de PST. El precio previsto como normal era 1.454,55 euros la unidad de PST. La cantidad realmente utilizada es de 390 unidades de PST. Y el precio realmente consumido, al que hemos consumido cada unidad, porque no es un producto comprado, es un producto fabricado dentro de nuestra empresa, es un producto semiterminado, tendremos 1.470 euros la unidad. Analizando estos datos podemos decir que la desviación técnica será desfavorable, la desviación económica también será desfavorable, por tanto la desviación global, que es la suma de la técnica y la económica, también será desfavorable. En el caso de los motores, la cantidad prevista como normal es de 380, ya que el rendimiento también es unitario. El precio previsto al que se debe pagar un motor es de 700 euros, como nos dice el presupuesto unitario en su estándar económico. La cantidad realmente utilizada de motores es de 400 motores y el precio realmente pagado es de 740. En este caso, tanto la desviación técnica como la desviación económica son desfavorables y por tanto la desviación global será desfavorable también. Por último, la mano de obra directa, podemos ver que donde deberíamos haber empleado 3.800 horas hombre que se extraen de la cantidad realmente producida de M250 por el rendimiento que se extrae del presupuesto unitario, en la realidad hemos necesitado 5.900 horas hombre. Esto nos indica que la desviación técnica va a ser desfavorable. Respecto a los precios de las horas, donde teníamos previsto pagar a 15 euros la hora, en la realidad hemos pagado a 15,20. Por lo tanto, hemos tenido también una desviación desfavorable que explicará que la desviación global sea también desfavorable. La suma de la desviación técnica y económica, ambas desfavorables, supone una desviación global desfavorable. En este caso, calculamos los importes de estas desviaciones, que son todas desfavorables, y su importancia, como decíamos, se calculará dividiendo el importe de la desviación entre la cantidad prevista de gasto para ese recurso productivo. En este caso sería el importe de los euros que tendría el presupuesto flexible para el factor productivo PST en el presupuesto de M250. Ese presupuesto flexible nos indica cuánto deberíamos habernos gastado. La importancia de esta desviación se calcula como 20.574,8 entre 552.725. De igual forma, para la desviación económica y la desviación técnica se dividiría también por esos 552.000 euros. En el caso de los costes indirectos, partimos también del presupuesto unitario y utilizamos los datos reales para hacer la comparación. Las variables, en este caso sería UP, el número de unidades de obra que se preveía como normal en el presupuesto normal de nuestra empresa, es decir, la cantidad de unidades de obra que deberían realizarse en nuestra sección productiva para utilizar los recursos productivos con un rendimiento normal, para no estar en situación de subactividad ni de sobreactividad. En este caso, el nivel de producción del presupuesto normal era de 600 unidades. El rendimiento, 5 horas máquina. Estas 5 horas máquina se extraen del presupuesto unitario. Por lo tanto, nuestra sección tiene una capacidad normal de 3.000 horas máquina. US,
Sabiendo ese mismo rendimiento, calculamos el número de horas máquina que deberían haberse empleado para esa producción real, que en este caso son 1900 horas máquina. El dato real nos lo da el enunciado y nos dice que se han necesitado 3250 horas máquina. Con estos tres datos ya podemos analizar, por un lado, la desviación técnica, que sería comparar, como siempre, US con UR, la cantidad que debería haberse empleado de unidades de obra para el nivel de producción real, comparado con la cantidad de unidades de obra realmente empleadas. En este caso, la desviación técnica será desfavorable. Hemos realizado una producción que debería hacerse en 1900 horas y hemos necesitado 3250, por lo tanto no hemos sido eficientes. Hemos necesitado muchas unidades de obra para un nivel de producción que se debería alcanzar solo con 1900 horas máquina. Igualmente, para ver la desviación en capacidad, compararíamos el número de unidades de obra previstos como normal en el presupuesto normal comparado con el número de unidades de obra realmente utilizado. En este caso, nuestra infraestructura está pensada para trabajar 3000 horas y hemos trabajado 3250. Por lo tanto, no estamos en situación de subactividad. Esto significa que la desviación en capacidad va a ser favorable. Igualmente, el CSV y el CSF debe coincidir, y el CS, que es la suma de los dos anteriores, debe coincidir para M250 y para M125, porque es la misma sección y por tanto el coste de la unidad de obra es único para una sección. Pues 40 euros, que es el coste estándar previsto de una unidad de obra, que es la suma de 30 CSV, coste estándar variable, más 10 coste estándar fijo. El coste real de la unidad de obra, 40,86. En este caso, podemos decir, al comparar CS con CR, que la desviación económica será desfavorable. Como sabíamos que la desviación en capacidad era favorable y la desviación económica en su conjunto es desfavorable, eso significa que la desviación en presupuesto será desfavorable, ya que la desviación en presupuesto será la desviación económica menos la desviación en capacidad. Valorando esas desviaciones, observamos que nos hemos desviado 56.795 euros sobre 76.000 euros que teníamos previsto gastar en costes indirectos. De esa desviación, la mayor parte se debe al componente técnico, a haber necesitado tantas horas máquina por encima de lo previsto como normal. Tenemos 2.500 euros que hemos gastado de menos gracias a utilizar la capacidad productiva. La desviación en presupuesto por haber tenido un consumo de recursos de costes indirectos, cargas incorporables indirectas, superiores a lo previsto de 5.295 euros. Y la desviación económica, que es la suma de la desviación en presupuesto más la desviación en capacidad. El análisis de las desviaciones de M250 para los costes directos será la actividad que tenéis que entregar en la plataforma, la que tenéis activada en la plataforma, mientras que el análisis de los costes indirectos, tanto para la actividad, corresponde tanto a PST, a motores, como a mano de obra directa. Y la desviación global en costes indirectos, podemos ver que el principal motivo, como hemos visto en la tabla anterior, es el rendimiento. Es muy relevante que el importe de la desviación es del 70%, por lo tanto, estamos ante un grave problema. Tenemos problemas de ejecución o problemas de previsión. Además, vemos que la desviación económica es poco significativa, pero tenemos que notar que se compensa un poquito por la desviación en capacidad favorable. Es decir, que a pesar de que estamos trabajando de forma poco eficiente, estamos utilizando los recursos productivos que tiene nuestra sección. La actividad EB4 la tenéis activada para poderla entregar a lo largo de esta semana y de la semana que viene, antes de vuestro examen del miércoles. Hacer
el segundo ejercicio de examen. El segundo ejercicio es la empresa Piensos S.A. Esta empresa fabrica piensos para animales a partir de un compuesto adquirido al exterior que es una materia prima. La materia prima pasa a la sección de tratamiento para obtener los sacos de pienso de 5 kilos, es decir, vendemos un producto que son sacos de pienso de 5 kilos. Para el mes siguiente prevé la producción y venta de 1.500 sacos de PT. Eso significa que es nuestra producción que consideramos como normal, de nuestro presupuesto normal. Los estándares técnicos y económicos, que serían los datos que extraeríamos del presupuesto unitario, serían, por un lado, el consumo de 5,2 kilos de materia prima por cada producto terminado producido. Es decir, para hacer un saco de 5 kilos de pienso necesitamos consumir 5,2 kilos. Tenemos una merma normal en el proceso productivo que hace que necesitemos un poco más de cantidad de materia prima para poder elaborar el producto terminado. El coste unitario de esta materia prima es de 0,75 euros el kilo. Además sabemos que tenemos 2 personas encargadas de mezclar ese compuesto en esa sección. Se estima que cada persona dedique 0,25 horas hombre a cada kilo de materia prima consumido, pagándose a 10 euros la hora. La sección de tratamiento tiene como unidad de obra la hora máquina. Necesitaremos 0,1 horas máquina por kilo de materia prima tratada. Los costes indirectos fijos totales de la sección son 300 euros. Y el coste indirecto variable, el dato en este enunciado nos lo dan 2 euros de coste indirecto variable por producto terminado. Eso significa que en vez de tener la cantidad o rendimiento del coste indirecto que solemos tener en nuestro presupuesto unitario, lo que tenemos es el total. ¿Vale? Tenemos el total de euros que lleva cada producto terminado. Por lo tanto, tendremos que calcular cuál es el coste indirecto variable de la unidad de obra. Nuestra unidad de obra era nuestra hora máquina. Estos 2 euros son euros por producto terminado. Por lo tanto, tendremos que calcular cuántos euros de coste indirecto tiene cada hora máquina que se emplea en esta sección. Pasado el ejercicio, es decir, a partir de ahora nos indican los datos reales, sabemos que el nivel de producción real se produjo y se vendió 1.100 unidades de producto terminado. Esto será XR. Se necesitan 5,1 kilos de materia prima para cada producto terminado, a un coste de 0,85 euros el kilo, porque ha adquirido el material a un nuevo proveedor. Además, cada persona, que son las mismas de antes, necesita 0,3 horas para cada kilo de materia prima, pagándose a 9 euros la hora. Y por último, la sección de tratamiento ha empleado realmente 575 horas máquina con un coste total de 3.400 euros. Con estos datos vamos a realizar el presupuesto normal, el presupuesto unitario y el presupuesto flexible. Y una vez que tenemos esos presupuestos, calcularemos y analizaremos las desviaciones de cada uno de los factores productivos. El presupuesto normal. Como el presupuesto normal nos han indicado, este 1.500 es nuestro nivel de producción normal. Esta cantidad de materia prima se ha calculado como 5,2 kilos que nos indicaba el enunciado que era el rendimiento de la materia prima por las 1.500 unidades que tenemos previsto fabricar en el presupuesto normal. 0,75 euros el kilo de materia prima nos lo indicaba el enunciado y el total será la cantidad por el precio, que en este caso son 5.850 euros. En el caso de la mano de obra directa, la cantidad o número de horas hombre de la mano de obra directa viene dada por 2 personas que emplean 0,25 horas hombre para cada kilo consumido, es decir, para esta cantidad. Este valor nos da 3.900 horas hombre, que sabiendo que cada hora hombre cuesta 10 euros, supone un total de 39.000 euros de coste de mano de obra directa. En este caso, el total de costes directos del presupuesto normal es 44.850 euros. Respecto
a los costes indirectos, sabemos que es la hora máquina y el enunciado nos decía que cada kilo consumido necesita 0,1 hora máquina. Por lo tanto, el número de unidades de obra normal del presupuesto normal serán 780 horas máquina. Ahora bien, ese coste fijo era un dato que nos decía, ese coste variable es un dato que el enunciado nos decía que cada producto terminado tiene un coste variable de 2 euros, por lo que el coste variable total será 2 por 1.500, 3.000 euros. Ese 3.000 euros es el primer dato que podemos calcular con la información del enunciado. Por lo tanto, el coste variable unitario será 3.000 euros de coste variable total entre el número de unidades de obra, 7.800 kilos por 0,1, o lo que es lo mismo, este 3,85 será 3.000 euros entre 780 horas máquina, que son estas horas máquina de aquí. Respecto al coste fijo, el enunciado nos dice que es 300 euros. Para calcular el coste fijo unitario, dividiremos los 300 euros del coste fijo total entre el número de unidades de obra, que son 780 horas máquina. Una vez que tenemos el presupuesto normal, pasaremos al presupuesto unitario. El presupuesto unitario simplemente será dividir la cantidad del presupuesto normal entre xn, en este caso 1.500 unidades, y obtendremos en esta primera columna los rendimientos, en esta segunda columna el estándar económico y en esta tercera columna el coste estándar. Teniendo el presupuesto unitario, pasaremos a hacer el presupuesto flexible. El presupuesto flexible será el presupuesto unitario por XR, el nivel de producción real, que en este caso es 1.100 sacos, sabiendo que el coste fijo es constante. Eso significa que este 300 euros debe ser siempre igual al coste fijo total del presupuesto normal. En este caso, nuestro presupuesto flexible se hace para 1.100 sacos, que nos dará un coste unitario de 32,17, que es más alto que el coste unitario del presupuesto unitario y del presupuesto normal, que es 32,10. Esa diferencia, como se explicó en el tema 7, se debe a la disminución del nivel de producción, donde teníamos previsto fabricar 1.500 sacos, en la realidad hemos fabricado 1.100. Respecto a las desviaciones de materia prima, tenemos por un lado la QS, que nos indica que para el nivel de actividad real, para el nivel de producción real, deberían haberse consumido 5.720 kilos de materia prima. La QR, que es el dato real, nos indica que se han utilizado en la realidad 5.610. En este caso, la desviación técnica es una desviación favorable, ya que hemos utilizado menos kilos de materia prima de los inicialmente previstos. Sin embargo, la desviación económica, donde el precio se preveía a 0,75, en la realidad ha sido a 0,85. Pues eso explica que la desviación económica sea desfavorable. El efecto conjunto es desfavorable, de forma que el consumo de materia prima ha sido 478,5 euros superior a lo previsto, superior a lo que esperábamos, que es una desviación del 11,15% sobre lo presupuestado. En este caso, vemos que dentro de esa desviación desfavorable tenemos una desviación en eficiencia favorable, es decir, que la cantidad sí se ha comportado de forma correcta. Aunque es pequeñita, la desviación 1,92%, esta desviación favorable maquilla un poquito la importancia de la desviación desfavorable en precio.
Esa desviación desfavorable en precio, que se debe a que lo que teníamos previsto pagar a 0,75 lo hemos pagado a 0,85, supone 561 euros más de lo previsto, un 13,08% de desviación, de importancia de la desviación. Esto es compatible con una desviación económica que supone una mayor calidad del material y un rendimiento positivo que explica la desviación favorable en cantidad o desviación técnica favorable. El resultado final, la suma de estas dos desviaciones, ha llevado a unos costes más altos, es decir, esa materia prima más barata ha supuesto en su conjunto una desviación desfavorable, porque el efecto de la cantidad ha sido más pequeño que el efecto del precio. Respecto a la mano de obra directa, donde preveíamos necesitar 2.860 horas, hemos necesitado 3.366, lo que supone una desviación técnica o en cantidad desfavorable, y el precio que preveíamos pagar la hora hombre de 10 euros la hora hombre ha sido en la realidad 9 euros la hora hombre, lo que significa que la desviación económica es favorable. En este caso, la desviación técnica, su importe desfavorable es mayor que el de la desviación económica. Eso explica que el efecto conjunto, la desviación global, sea desfavorable. Según la importancia de estas desviaciones, la desviación global, que representa en su conjunto un 5,92%, analizando después la importancia de las desviaciones que se tienen dentro, vemos que la desviación técnica era un 17,69%, que es una desviación muy importante, mientras que la desviación económica es un 11,77%, que es una desviación también de gran importancia, pero que al tener signos favorables ha maquillado esta desviación técnica muy desfavorable del 17%. Y por último, los costes indirectos. En los costes indirectos vemos que el nivel de actividad que se preveía como normal era de 780 horas máquina. En este caso, la utilización que se debería hacer de los recursos productivos de la sección, es decir, el nivel de actividad en horas máquina, para un nivel de producción de 1.100 sacos es de 572 horas máquina, siendo en la realidad lo que se han empleado 575 horas máquina. Los costes, la parte variable 3,85, la parte fija 0,38, lo que supone el coste de la unidad de obra previsto como normal de 4,23. El coste real de la unidad de obra es de 5,91. Esto explica, por un lado, la desviación técnica, que es una desviación muy pequeña, ya que la variación es de 3 horas máquina. Necesitábamos 572 horas máquina y en la realidad hemos utilizado 575, pues es una desviación del 0,5%, muy pequeña. Respecto a la capacidad, tenemos una desviación desfavorable del 3,26%. Eso significa que el nivel de actividad que preveíamos como normal era de 780 horas y solo se han utilizado 575. El resto de horas han permanecido subactivas. Hemos tenido parte de nuestra planta sin utilizar, parte de nuestros recursos productivos. La desviación en presupuesto, que es la desviación del coste de los factores, es del 36,71%. Eso significa que nos hemos desviado en 888,46 euros de lo previsto en gastos de cargas incorporables indirectas. Esa es la desviación más importante que tenemos en nuestras desviaciones de costes indirectos. La desviación económica sabemos que es la suma de la desviación en presupuesto más la desviación en capacidad, que al ser las dos desfavorables, pues el efecto conjunto es desfavorable. La desviación global también es desfavorable. En este caso son todas las desviaciones desfavorables y tenemos que analizar debemos plantearnos cuáles son los motivos que llevan a estas desviaciones, ya que tenemos en conjunto una desviación del 40%, que es muy relevante y debemos buscar el motivo de esas desviaciones.
aunque la desviación técnica es prácticamente nula, tenemos que ver que la desviación económica es la mayor parte de esa desviación global. Y dentro de ella, la más importante es la desviación en presupuesto, que es la principal causante. Eso significa que hemos adquirido los recursos a un precio mucho más alto de lo previsto y que hemos tenido errores en la presupuestación de estos costes. Es decir, que cuando estábamos haciendo las previsiones, puede ser que nos hayamos confundido, puede ser que hayamos hecho unas previsiones erróneas. Respecto a la desviación en capacidad, vemos que es poco significativa y que su explicación es que hemos producido por debajo de lo que teníamos presupuestado como normal. Es decir, donde íbamos a hacer 1.500 sacos de producto terminado, hemos hecho en la realidad solo 1.100 con la bajada de nivel de actividad que eso supone. Esto ha hecho que, a causa de los costes fijos, los costes unitarios sean más altos. En general, podemos decir que en este caso las desviaciones se deben en su mayoría a temas económicos, a temas del coste de los factores, tanto en su consumo como en sus previsiones.